amigos de la buena historia, permitan que les guíe a través de una épica saga del lejano oeste, donde la codicia y la rectitud chocan bajo el sol implacable de Colorado. Preparen sus oídos, pues les relataré los hechos de Pasquín Peligroso, una historia de ingenio, lealtad y justicia forjada a golpe de riel y plomo. Nuestra aventura comienza en Colorado Springs, una vibrante comunidad engalanada para celebrar una fiesta nacional y la esperada visita del senador M.C. Kinley. Este hombre, al que el pueblo debía mucho, regresaba para inaugurar un tramo vital a la primera línea férrea que se extendería hacia el este, prometiendo progreso y prosperidad. La compañía encargada de esta ambiciosa obra había destacado a un equipo técnico, al frente del cual se encontraba un joven ingeniero llamado Benjamin Kinner, o simplemente Ben. Si estás disfrutando de esta narración, te invitamos amablemente a suscribirte al canal y darle me gusta para apoyar nuestro contenido. Continuamos. La juventud y relativa inexperiencia de Ben no pasaron desapercibidas. Sus dos ayudantes, Edward Morris y George Ellington, hombres de más edad y con un historial de trabajos junto al más experimentado Mr. Popper, lo recibieron con una mezcla de respeto profesional y una profunda desconfianza. Murmuraban a sus espaldas, lamentando no tener a Popper, el hombre que según ellos realmente sabía cómo se hacían las cosas. Ben, sin embargo, no se inmutó. Con una determinación férrea, se dedicó a su tarea, buscando un local para las oficinas y encargando la compra de caballos para sus meticulosos estudios del terreno. Mientras sus ayudantes se relajaban en los salones locales, Ben se sumergía en el estudio de rutas, incluso observando los ancestrales caminos de los búfalos, convencido de que el instinto animal superaba a menudo la lógica humana. Él mismo prefería evitar los salones, dedicándose por completo a su misión. Desde el primer momento, Ben dejó claro un principio inquebrantable: no habría cantinas en el trazado del ferrocarril. Para él, estos establecimientos, conocidos como el infierno sobre ruedas en otras construcciones, eran focos de conflictos, embriaguez, juego y prostitución que sólo frenaban el progreso y dejaban a los trabajadores sin un dólar ahorrado. Esta postura intransigente desató la ira de los dueños de los salones locales, en particular de un tal Linder, quien había solicitado la concesión de una cantina para el proyecto. Linder, junto con Theo Dicton, un congresista de Washington que acompañaba al senador M.C. Kinley y que se sentía atraído por la hija del senador, ofreció un tentador 20% de los beneficios a quien lograra convencer a Ben. Edward y George, aunque tentados, temían demasiado la resolución de Ben para siquiera mencionarlo. La negativa categórica de Ben, a quien Theo consideraba un inexperto engreído, marcó el inicio de una peligrosa rivalidad. La visita del senador transcurría en medio de festividades. Ben, buen amigo de M.C. Kinley, fue presentado a su encantadora hija Ellen. Rápidamente, Ellen y Ben conectaron. Ellen, preocupada por el enfado de su padre con un viejo amigo que no había acudido a recibirle, pidió a Ben que la acompañara a la herrería de Norman, un hombre honesto y gruñón que consideraba hipócritas a quienes rodeaban al senador. Norman, al conocer la integridad de Ben y su preocupación por los terratenientes afectados, le advirtió sobre los rumores maliciosos que circulaban sobre su inexperiencia, avivados por los que buscaban comprar tierras a precio de miseria. Ben le prometió un trato justo y anunció su intención de publicar un pasquín explicando el proyecto. En ese encuentro, Norman mencionó a un amigo, Angus Ness, un solitario y peculiar pastor de ovejas que poseía vastísimas extensiones de tierra montañosa. Su rebaño, de más de 14.000 cabezas, era cuidado por una jaurilla de perros enormes y feroces. La tierra de Angus, particularmente sus pastos, estaba siendo invadida ilegalmente por el ganado de Madison y Teterobion, dos rancheros codiciosos y poderosos. Norman invitó a Ben a visitar a Angus para estudiar la ruta y a su vez Ben le propuso a Norman llevarlo a la reserva india, ya que el ferrocarril debería cruzar sus tierras. Mientras tanto, en el pueblo, un incidente singular añadió otra capa de complejidad a la trama. Un pasquín, un cartel de Se Busca, apareció por todas partes, ofreciendo una recompensa de $5,000 por allá en Chessman, un peligroso pistolero. La descripción, con una precisión escalofriante, coincidía punto por punto con un alto y enigmático vaquero llamado Ames Chewy, que trabajaba para Madison. Ames, indignado y reconociendo la trampa, arrancó el pasquín, declarando que era obra de alguien que le temía y quería verlo muerto. El senador, al presenciar la escena, respaldó a Ames, recordando otros casos de inocentes asesinados por la codicia de una recompensa. El sheriff, tras investigar,
confirmó que el pasquín era falso, un engaño orquestado para desatar la violencia contra Ames. Ames, un hombre de pocas palabras pero de acción rápida, no toleró las insinuaciones en el salón de que él era el pistolero. Con 2 golpes certeros dejó inconsciente a un hombre que osó dudar de su palabra, ganándose un respeto teñido de miedo. El capataz de Madison, quien sentía celos por la admiración de Lisa hacia Ames, intentó que Madison lo despidiera, pero Lisa defendió a Ames con vehemencia. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Theo y su amigo, furiosos por la continua negativa de Ben a la cantina, contrataron a un ventajista, un apostado y matón llamado Hunter, para que le diera un sustito a Ben. Hunter emboscó a Ben con un lazo, arrastrándolo a caballo. Por casualidad, Ames presenció la escena y con una rapidez asombrosa mató a Hunter de un disparo, salvando la vida del ingeniero. Ben, consciente de la amenaza que representaban los partidarios de la cantina, comprendió que sus propios ayudantes, Eduard y George, podrían estar implicados en la conspiración. Ben, Ellen y Norman visitaron a Angus Ness. El pastor, un hombre de profunda conexión con la naturaleza y con un agudo sentido de la justicia, les mostró sus vastas tierras y el descarado robo de pastos por parte de Madison y Petcher. Ben le aseguró una indemnización justa por el paso del ferrocarril y una revalorización de sus tierras, pero Angus estaba más preocupado por la ilegalidad. Al regresar al pueblo, Angus confrontó a Keterobion por la invasión de sus pastos. Ante la pasividad del sheriff, que alegaba falta de jurisdicción, Angus dio una semana de plazo a Madison y Obion para retirar su ganado y pagar por el forraje consumido, advirtiendo que de lo contrario se encargaría él mismo. Las tramas se entrelazaban. Ames, con la ayuda de Ben, descubrió que Theo y el dueño del salón, Linder, estaban detrás del ataque a Ben. Decididos a impartir su propia justicia, Ben y Ames interceptaron a Theo y a su amigo, y de la misma manera que Ben fue atacado, los lazos de Ames y Ben los arrastraron por el polvo, dejándolos varados a millas del pueblo. Ben, por su parte, se enfrentó a Linder en su salón. El dueño, pálido y tembloroso, confesó su implicación en la trama para asesinar a Ben a cambio de la concesión de la cantina. Cuando Linder intentó sacar un revólver oculto, Ben fue más rápido y le disparó, poniendo fin a la vida de otro conspirador. El sheriff, si bien lamentó la violencia, felicitó a Ben y Ames por librar a Colorado Springs de sanguijuelas como Hunter, Linder, Theo y su cómplice. Ben, reconociendo la valía de Ames, lo contrató como su ayudante, decisión que disgustó profundamente a Eduard y George, quienes ya estaban en connivencia con Linder para sabotear a Ben. Ben, consciente de su traición, los mantuvo bajo estrecha vigilancia. El siguiente gran desafío para Ben era el paso del ferrocarril por la reserva india. Armado con su fluidez en la lengua sioux, Ben se dispuso a negociar directamente con los jefes, sorteando al agente federal, un hombre corrupto que explotaba a los indios, vendiéndoles bienes a precios exorbitantes y comprando sus cosechas a valor irrisorio. Tras una tensa confrontación, donde la gente intentó sobornarlos y manipular la situación con un intérprete traidor, Ben y Ames se saltaron su autoridad y se dirigieron al poblado. Los jefes, ya informados de la corrupción de la gente, aceptaron el trazado del ferrocarril a cambio de una justa compensación que Ben prometió usar para su beneficio. Con el respaldo de los jefes indios y la prueba de la corrupción, Ben y Ames informaron a los militares del fuerte cercano. El coronel, que ya sospechaba de la gente, accedió a una investigación. En una visita al almacén de la gente, con la presencia de un mayor y de Ben, quien expuso la falsa de los precios y la traición del intérprete indio, el agente intentó huir al verse descubierto. Los indios, que esperaban fuera, lo acribillaron con flechas. El intérprete traidor, aferrándose a los soldados, fue acuchillado por un jefe indio, ejecutando así la justicia de su pueblo. Mientras Ben resolvía los asuntos de la reserva, la codicia de Madison lo llevó a su perdición. Obstinado en recuperar su ganado y en vengarse de Angus y Ames, contrató a 3 pistoleros para que los asesinaran. Lisa, su hija, escuchó la trama y, aterrorizada, intentó advertir a su padre, pero él, ciego de ira, se negó a escuchar. Los pistoleros, por su parte, decidieron ir directamente a la cabaña de Angus, creyendo que el pastor solitario guardaba una fortuna. Olvidaron un detalle crucial a los feroces perros de Angus. Los animales, guardianes implacables,
emboscaron a los asesinos en la oscuridad dejándolos destrozados. La noticia de las muertes, así como la confirmación por parte de Norman de que los caballos de los pistoleros provenían del rancho de Madison, selló el destino del ranchero. Ambos, enfrentándose a Madison, Peter O'Bion y Sullivan el ganadero que había aconsejado a Madison mantener el ganado en los pastos de Angus en un salón, los mató a los tres en legítima defensa cuando Madison intentó desenfundar. Lisa, al enterarse, aunque dolida, comprendió que la muerte de su padre era la consecuencia de su propia avaricia y tozudez. La justicia del oeste había hablado de nuevo. En cuanto a los traicioneros Eduard y George, su fin llegó en un supuesto accidente orquestado por Angus. Mientras Ben los llevaba en una inspección, los dos asistentes estaban siendo vigilados por dos ventajistas contratados por Linder aún antes de su muerte, quienes intentaban emboscar a Ben. Angus, Ben y el sheriff, que había sido alertado y llevado por Ames, presenciaron cómo los perros de Angus acababan salvajemente con los cuatro hombres, atribuyendo luego las muertes a Pumas. Esta eliminación de los últimos conspiradores dejó el camino libre para el progreso del ferrocarril y la consolidación de Ben en su puesto. 4 años después, el primer tramo del ferrocarril de enlace fue inaugurado en medio de grandes celebraciones. Ben, felicitado por su éxito y por haber mantenido su promesa de no permitir cantinas en la línea, se despidió de Colorado Springs para regresar a Chicago, donde lo esperaba su padre, el presidente de la compañía ferroviaria. Ames, convertido en un técnico experto, se había casado con Lisa Madison, quien finalmente se había enamorado de él. Ben fue el padrino de su boda. La fortuna y las tierras de Angus Ness, cuyo secreto de identidad y pasado se llevó consigo a la tumba, fueron legadas a Norman y Ames, una sorpresa que sólo el juez conocía hasta entonces. Norman, abandonando su herrería, se dedicó a la cría de ovejas, honrando la memoria de su gran amigo y cuidando de sus leales perros. Ames, liberado de la sombra del pasquín que resultó haber sido enviado por un hombre que creyó a Alan Chessman en Colorado Springs, un preso injustamente acusado, portó con orgullo las iniciales en los arreos de su caballo, ya sin temor. Así concluye la saga de Pasquín Peligroso, una historia donde la integridad de un joven ingeniero, la lealtad inquebrantable de un vaquero y la sabiduría de un pastor solitario, con sus feroces perros, trazaron el camino de la justicia y el progreso en el indomable oeste.